Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que está diseñado para tener un invitado especial. El día de hoy una invitada especial que nos va a compartir sus experiencias, su conocimiento, sus retos que van a servir de inspiración para todos y cada uno de nosotros. Muy distinguidos hondureños y hondureñas comparten con nosotros este tiempo. Hoy, nuestra invitada es una hondureña 5 estrellas. Tiene una formación académica de primer nivel. Primera mujer extranjera graduada de la Academia Militar West Point en los Estados Unidos. Maestría en Universidad Johns Hopkins con beca Fulbright en los mismos Estados Unidos. Y también tiene títulos en Canadá y España. Tiene a su vez una larga trayectoria muy fructífera de alto impacto en su carrera profesional, tanto en el sector público, negociadora del Tratado de Libre Comercio y subsecretaria de Turismo, como en el sector privado, en diferentes organizaciones y también directora de Relaciones para Zamorano en un tiempo y luego, como vamos a hablar, en la Universidad Americana en Kabul, Afganistán. Hoy es la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones. Para nosotros es un honor tener aquí a Jackie Foglia Sandoval. Bienvenida, Jackie. Muchas gracias, Jorge. Es un placer. Jackie, cada vez que yo pienso en Jackie, yo asocio Jackie Foglia, yo pienso en dos cosas. Siempre pienso en una mujer que está inquietamente preocupada por su medio ambiente, por el bienestar en general. Cada vez que yo platico con Jackie o cada vez que yo oigo tu participación en algo, siempre está presente una inquietud por mejorar a tu medio ambiente. No solo es la sociedad en general, la nación, pero también siempre noto una sonrisa. Siempre sonriente, con un espíritu optimista. Vamos a remontarnos un poco a tu secundaria o tal vez a tu infancia y preguntarte cuando estabas pequeña o cuando estabas en la secundaria, ¿te imaginabas que ibas a estudiar en la Academia de West Point en los Estados Unidos? Pues de veras que no, no habían habido militares, menos que mi papá. Mi papá sí sirvió en la guerra de Corea en aquel tiempo que pues todos los varones estadounidenses tenían que ir obligatoriamente a hacer servicio militar. Pero eso fue mucho antes de que yo naciera, entonces no había como ninguna parte militar en nuestra familia. Más bien cuando yo decidí tomar esto, porque sí, siempre tenía dotes de liderazgo desde pequeña. Mi familia pues lo vio como con sorpresa y mucha gente decía, no vas a poder, porque uno era una muchachita, ¿verdad? Bien cuidada, de una familia solo mujeres, y decía, no vas a poder. Entonces muchas veces creo que fue por más en el sentido que uno decía, yo voy a probar, yo me voy a probar a mí misma, pero les voy a probar a ellos que sí puedo ir, pero no me imaginaba cuando estaba pequeña que hubiera entrado a la milicia. Sí. Bueno, imagínate que abriste brecha no solo para Honduras, sino en general para la mujer extranjera. Hoy vemos en una academia que es tal vez, yo diría, una de las más importantes del mundo, la más importante de los Estados Unidos, la Academia de West Point. Hoy hay más mujeres que son cadetes y que se han graduado. Sin embargo, en tu momento empujaste o abriste camino. Y yo quiero preguntarte, ¿fue más difícil entrar o graduarte? Son muy pocos los centros educativos que uno hace esa pregunta. Casi siempre uno dice, ya me aceptaron, ya me gradué. No creo que West Point sea así. ¿Fue más difícil entrar o salir graduada? Creo que nunca me habían hecho esa pregunta, Jorge, pero una de las cosas que no me imaginaba la capacidad de entrar al principio, ¿verdad? Te daban los requisitos. Yo pues estaba
estudiando aquí en Tegucigalpa, en la escuela americana, y decía, bueno, pues el idioma no va a ser un obstáculo, pero había pruebas físicas, había que uno tenía que tener la recomendación de los profesores, tenían que escribir, tenías que escribir también tú un documento personal de que por qué deseabas ingresar. Pero una vez ahí sí fue extremadamente difícil. Yo siempre le digo a las personas, porque me dicen, ¿la pasaste bien en la academia? Y le digo, no, yo me gradué de la academia y no era un lugar para ir a divertirse. Que había sus momentos agradables, pero no, fueron 4 años muy, muy difíciles. Sí. Por supuesto, por supuesto. Y te quiero preguntar, cuando estabas ahí adentro, nunca sentiste un trato preferencial porque eras mujer, ¿verdad? Es decir, no era, ahora las vamos a tratar más suavecito porque son las cadetes mujeres. ¿Sentiste eso alguna vez? De veras, creo que fue al contrario, porque éramos cadetes mujeres, es que el trato era peor, ¿verdad? Porque acuérdate que la razón de haber entrado las mujeres a la academia militar no era algo de liberación femenina. Estamos hablando de los 70s. Fue porque se le había demandado al gobierno de Estados Unidos, ya que West Point, así como las otras 4 academias oficiales, reciben fondos federales, fondos estatales. Sí. Entonces, las mujeres que también pagan impuestos en Estados Unidos decían, bueno, ¿cómo es posible que nosotros pagamos impuestos pero no tenemos acceso a esa educación, a ese entrenamiento, a esa oportunidad de esa escuela de liderazgo tan buena? Entonces, de veras fue a raíz de una demanda legal contra el gobierno de Estados Unidos. Entonces, no es que las Fuerzas Armadas ni el Ejército de Estados Unidos estaba abierto a recibir las mujeres en la academia militar en West Point. Entonces, no era un trato muy, muy bueno. Y de veras que yo, porque no me puedo quedar callada, tuve muchas veces discusiones muy fuertes, tanto con mis compañeros como aún con oficiales que eran el cuerpo de comandantes y de profesores sobre el rol de las mujeres en las Fuerzas Armadas y en la academia militar. Yo me imagino, ya me estoy imaginando a Jackie teniendo esas discusiones ahí adentro en la escuela militar. No, especialmente, Jorge, porque yo soy muy, muy bajita en comparación a la mayoría de mis compañeros varones. Muchos eran de 10 a 12 pulgadas más altos que yo, así que ya te puedes imaginar la diferencia en estatura cuando estaba yo diciéndole las cosas a ellos, ¿verdad? Sí, me imagino. A mí, cuando uno entra a navegar o sea, entra a conocer la academia militar, se da cuenta que realmente es de primer nivel. Y hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que el código de honor de los cadetes dice que ningún cadete, o sea, el cadete no mentirá, no engañará, no robará y no va a tolerar a quienes lo hagan. Yo me pongo a pensar que alguien puede decir, pero es que eso es sentido común, eso así debería de ser, pero eso no es así en el mundo. O sea, yo creo que el mundo a veces está un poquito fuera de la gráfica porque no cumplimos este código. Yo te quiero preguntar, ¿eso hizo una mella en tu carácter? Ya tenías carácter de líder, por eso entraste, pero esa forma tan explícita de decirlo, no mentirá, no engañará, no robará, ni va a tolerar a quien lo haga. ¿Recuerdas la claridad de ese mandato cuando entraste? Sí, y no solamente al entrar, sino que era como parte de nuestra vida diaria. Era porque cuando uno va a ser líder, uno tiene que tener integridad, uno tiene que tomar decisiones y tener integridad y no mentir ni tolerar a la gente, porque si no, es difícil llevar a cabo muchas misiones si alguien está escondiendo algo o alguien está destruyendo algo, como decir en el robo, es una destrucción de una propiedad, una destrucción de una integralidad. Entonces, sí, muchas personas, cuando uno tiene buena crianza, de veras el código de honor no es tan difícil de seguir, pero teníamos gente de todas partes de Estados Unidos y éramos solo 6 extranjeros en mi clase. Y de veras que las discusiones eran muy interesantes sobre ética, sobre ya en las diferentes maniobras militares, que cómo compaginas, ¿verdad?, este código con muchas de las maniobras militares y las decisiones que vas a tomar
en tu vida. Luego, al salir, ya como con tu trato, porque una vez que uno está encerrado en la academia era un mundo, pero al salir, que cómo iba Claro. uno a mantener esto. Entonces, eran discusiones muy fuertes, era parte del entrenamiento nuestro, era eso, era nosotros queríamos, es decir, hubiéramos querido que el mundo pudiera tener un código de honor, pero sabíamos que no era la realidad, pero sí el ejemplo que daba uno como un graduado de West Point, como un líder, es algo que todavía, aún ahora, cuando yo veo con mis compañeros, sí es algo que se mantiene. Impresionante. Para mí es algo realmente impresionante. Yo quedé sumamente impresionado de la claridad del mandato. Yo sé que hay 4 pilares en la academia, la parte del desempeño, pues puramente académico, sí, el de carácter, el físico y el militar. Yo no tendría más que de carácter ni te preguntaría, pero yo quiero preguntarte, en la parte académica, la parte física, la parte militar, ¿te acuerdas de los grandes retos que tuviste? ¿Cuál de esos 3, militar, académico y físico, cuál recuerdas que fue el que más guerra te dio durante tu estadía ahí? A mí creo que inicialmente el físico, porque yo venía de ser una persona pues muy deportista, pero tal vez no era a la intensidad, especialmente cuando el desarrollo de los músculos del cuerpo superior, que es todo lo de brazos, lo de escalar, etcétera, sí era un reto. Pero cuando uno tiene 18 años y uno está joven, de veras que rápidamente el cuerpo se adapta y uno logra subir en su entrenamiento y llegar a ciertos mejoramientos rápidos en el número de repeticiones que uno puede hacer o en lo rápido que uno corre. En el área académica sí tuve problemas en parte de la matemática. Todavía en los 80s, cuando yo estuve en la Academia Militar, la Academia era más íntegra en el sentido que casi todo mundo llevaba casi las mismas clases y estaba altamente concentrada en lo que eran las matemáticas y la ciencia. Yo, aunque he sido más o menos buena en matemática, pero no tenía el entrenamiento a nivel de secundario de ya los cálculos de ecuaciones diferenciales, termodinámica, aerodinámica. Es decir, yo llevé más matemática de lo que llevé casi de mi carrera, que era en las ciencias sociales. Entonces, llega un punto que sí, ya uno dice, de veras que era estudiar cálculo no es nada fácil para las personas que han estudiado aún las ingenierías, que es donde sí, más tal vez en Honduras se lleva el cálculo, requiere como lograr entenderle, es decir, es otra parte, porque una vez que la aritmética y el álgebra es un tipo de matemática, pero ya cuando llega uno a cálculo es distinto, y después la parte de la física y química. Entonces, sí fueron retos, creo que académicamente fue más difícil, mucho más que las otras áreas. Militarmente no, eso fue de la parte que creo que más me gustó. Sí, la parte estratégica, me imagino, claro que sí. Vamos a ir a una pausa porque tenemos mucho que aprender. Vamos a hablar después de la pausa, ya cuando Jackie pone en práctica lo aprendido, sigue estudiando y empieza una carrera profesional que realmente ha tenido un impacto muy alto. Vamos a una pausa y regresamos. Jackie Foglia Sandoval, nuestra distinguida invitada especial hoy, se gradúa de la Academia Militar de West Point en los Estados Unidos. Yo no puedo dejar de preguntarle, ya una vez graduada, tal vez de una manera retrospectiva, Jackie, ¿qué competencias, habilidades o destrezas hoy en tu vida te das cuenta que fueron cimentadas, desarrolladas, puede decirse que hasta enseñadas mientras estuviste en la Academia Militar? Creo que fue una de las cosas que tal vez más se ha quedado conmigo es el sentido de
como de pertenencia, de decir, yo pertenezco en el lugar donde estoy y mi voz tiene que ser escuchada. Es algo que poco a poco uno se va dando cuenta que por qué está uno en ese lugar, por qué estoy en este trabajo, por qué estoy en esta familia. El sentido de que uno tenga, a veces la gente le dice autoestima o hay varios otros términos, pero yo a veces digo yo el sentido de que quién soy y en este momento qué valor puedo agregar. Cuando voy a una reunión, yo no voy como mueble, yo voy a compartir mis ideas. Es decir, yo le digo a la gente, ustedes no en una reunión si no van a participar, porque para eso podríamos poner 2 o 3 sillas ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué aporto yo en ese momento? Entonces, a veces la gente me dice, es que tú hablas mucho. No, le digo, no es eso, es que si te invitan a algo, estás en un trabajo, es para que des tu todo en eso. Entonces, y luego también la perseverancia, porque sé que me costó la graduada de West Point, fue por perseverancia, por terquedad muchas veces, pero también es que en la vida uno necesita esa perseverancia, necesita ser terco, necesita creer en sí mismo a pesar de lo que otras personas o las circunstancias le estén indicando. Entonces, porque no siempre vamos hablábamos más temprano de éxito en éxito, sino que a veces tienes tus momentos difíciles, sí, claro, malos, y otros que estás en un momento exitoso de tu vida, pero entonces eso, la perseverancia y también ese sentido de pertenecer y de aportar en ese momento en tu vida. Extraordinario, extraordinario. Nos movemos hacia adelante en la línea de tiempo y nos encontramos con que Jackie se somete a un proceso de la beca Fulbright, muy selectivo, también de alto nivel, y logra estudiar su maestría, consigue la beca para estudiar su maestría en Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad de Johns Hopkins. ¿Qué recuerdos te trae tu estudio de maestría? Ya no era el rigor físico, la demanda, ya estabas empezando a descubrir lo que he visto yo en tu carrera que te gusta mucho, que es la relación internacional, entender cómo funcionan las cosas, el mundo a tu alrededor. ¿Qué sabor de boca te deja? ¿Qué aprendizaje te deja? No de aula, no de libro, tu maestría en Johns Hopkins. Sí, yo apliqué a una de las pequeñas escuelas, porque Hopkins es una universidad muy grande, más reconocida, sí, por medicina que por otras cosas, sí, que era la Escuela de Estudios Avanzados Internacionales. Era una escuela pequeña, éramos solo 150 estudiantes en el centro de Washington y muy internacional. Ahí habíamos gente de 23 países distintos. La relación tan enriquecedora de estar con personas de diferentes culturas y que de diferentes carreras, ¿verdad? Porque entramos de diferentes carreras y las discusiones era tan enriquecedor, eran unas discusiones fuertísimas sobre el desarrollo, los países en desarrollo, también por qué deciden unos países tener un sistema de impuestos y no otro. Entonces, darte cuenta que hay tantas diferentes opiniones y tantas formas de ver lo que es el estudio político, y no solamente la política a nivel de partido y de gobierno, pero la política a nivel de las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas correcto, como geopolítica. Las fuerzas ambientales, las diferentes políticas, ¿verdad? Porque no solamente son políticas de Estado, pero son políticas también del momento. Entonces, creo que eso fue el tener eso y también tener tolerancia hacia gente que era completamente opuesta a la opinión de uno. Entonces, también la tolerancia cultural e intelectual. Bueno, eso me hace pensar que te sientes completamente cómoda y hay evidencia en tu vida profesional de eso, completamente cómoda con gente de diferentes partes, en cualquier parte del mundo. Ya vamos a hablar de Kabul, de Afganistán en un ratito. Me parece que tu formación en Canadá y luego también en España me deja un sabor de boca de que no paraste de estudiar, porque cualquiera hubiera dicho, se graduó de West Point, muy bien, sacó una beca Fulbright de maestría, ya está armada, ya no necesita nada más, o sea, ya es suficiente, tanta gente que le gustaría hacer lo que ha hecho Jackie, y de repente te va a Canadá otra,
y de ahí España. Ese sentido tuyo de aprender siempre lo mantiene vivo. Sí, es impresionante cómo va avanzando el nivel de conocimiento existente en el mundo. Se puede decir, tantas cosas nuevas. Entonces, no nos podemos quedar simplemente pensando que un título, me gradúo, un título es suficiente. Eso puede servir para conseguir un trabajo, para abrir una empresa, pero uno constantemente tiene que estarse actualizando. Tal vez en estudios, en el caso mío, que sí hice una maestría ejecutiva, porque sabía que necesitaba refrescar mis conocimientos en el área de negocios. Y luego también simplemente tomar cursos cortos, seminarios. Ahora con la tecnología es tan fácil de veras hacer la educación en línea, pero es algo que uno le tiene que poner, porque de veras hay mucho conocimiento. En el área de tecnología también se están descubriendo tantas cosas nuevas. Solamente este año yo le digo a mucha gente que conozco, ¿se puede imaginar en enero que a mí me hubieran dicho que yo hubiera hecho foros por Zoom y que estaba aprendiendo Teams y Zooms y Google Meet, todas las diferentes tecnologías plataformas? De plataformas para comunicarnos, para tener reuniones, para llevar a cabo nuestro trabajo en teletrabajo? Yo les hubiera dicho, están locos, eso es el futuro. Y de veras que la situación de este año pues nos ha hecho pues dar un salto cuántico en el conocimiento tecnológico, pero también en muchas otras áreas. Es decir, uno tiene que continuar aprendiendo de muchas de las áreas que le tienen que servir. En el caso mío, que estoy en inversiones, pues constantemente estar leyendo sobre diferentes flujos de inversión, etcétera. Es un conocimiento constante. Creo que es algo de diario que tenemos que hacer, no solamente para mantenernos, pero para continuar avanzando. Has dado el mejor de los consejos en el mundo en que vivimos hoy. No pararse por un título y no decir, ya lo logré, ya sé, hasta aquí me quedé. Realmente ha sido muy valioso. En tu aspecto profesional, en tu carrera profesional, podemos navegar desde negociadora del Tratado de Libre Comercio, Zamorano, empresa privada, pero quiero sacar aquí de ese archivo, quiero sacar un folder que es el de Kabul, en Afganistán, por supuesto. Tengo que preguntarte, ¿te tocó los momentos difíciles estando en Kabul? Bueno, realmente cualquiera me diría, siempre es difícil Kabul. No sé hasta qué punto te sentiste intimidada, retada, fue complicada tu estadía, o al contrario, ¿cómo podrías describir lo que aprendiste trabajando en Kabul, Afganistán? El audio, pero fue por un contacto de la Academia Militar. Me llamó para que ayudara en un proyecto logístico en Kabul. Y una vez allá estuve en varios diferentes momentos logística, pero después por una reunión que de repente asisto a una reunión y me indican que están buscando una persona que tenía mi perfil en la Universidad Americana de Correcto, americano. Apliqué y empecé a trabajar ahí, y de veras fue extremadamente gratificante poder compartir con estudiantes de otra cultura completamente distinta, además de que el cuerpo de docentes y los administradores, que yo estaba en la parte administrativa, éramos de varios diferentes países. Entonces era también un reto porque sí estábamos en unas condiciones muy difíciles y sabíamos que estábamos amenazados, ¿verdad? Que nosotros, siendo la mayoría extranjeros, pero también cristianos, porque el problema en varios de esos países musulmanes no es que no les gusten los extranjeros, lo que no quieren es que los extranjeros traigan influencias como una mayor apertura religiosa, mayor apertura hacia el trato a la mujer y el trato a la familia. Entonces, esa era la amenaza más que nada. Entonces, eran cosas como tan básicas como decir, no use una cruz, ¿verdad? Porque eso indica que usted estaría dando a conocer no que solamente usted es cristiana, pero que quiere que otros sean cristianos. Entonces, eso fue algo que jamás hubiera pensado. Pensaba un montón de cosas en el sentirse que tapar el pelo, pero
la parte religiosa que para uno es bien normal, ¿verdad? Aquí yo soy católica, pero ser cristiano aquí en Honduras es como una cosa tan normal y allá Sí. era algo tan anormal, ¿verdad? Entonces eso fue tal vez lo que más me chocó de mi experiencia allá. Muy bien, yo te quiero decir algo. No recuerdo mucha gente, no conozco mucha gente que haya logrado lo que tú has logrado en el sentido de alto nivel profesional en empresa pública, empresa privada y sin fines de lucro. Sí. Has tenido a lo largo de tu carrera profesional posiciones muy relevantes en dependencias de Estado, fuiste inclusive subsecretaria de Turismo, en empresas privadas que has tenido puestos ejecutivos y en organizaciones que son pues sin fines de lucro, educativas. Yo quisiera preguntarte, porque tengo que aprovechar aquí, ¿cuál es la que más retos te ha dado o dónde te viste más retada? ¿En el Estado, en la empresa privada, en las sin fines de lucro? ¿Y qué aprendiste? ¿Cuál fue el reto más grande y cómo lo sobrellevaste? Es una pregunta compleja, yo sé. Es una Yo sé. pregunta. Creo que tal vez mis retos más grandes han sido en la empresa privada. A pesar de que he aprendido mucho en mis diferentes puestos en la empresa privada, muchas veces se toman decisiones con las cuales uno filosóficamente a veces no está de acuerdo. Entonces, eran las discusiones de que cuánto se aporta, porque yo siempre he tenido un fuerte componente social, que yo creo que la empresa privada sí tiene que tener su lucro y todo, pero también tiene que ser un buen ciudadano corporativo. Claro. Por eso he trabajado yo en la parte usualmente de ciudadanía corporativa de las empresas, porque me parece, y esto fue mucho antes de que viniera eso de la medición, de lo que ahora hacemos con la medición corporativa que se hace para muchas de las empresas. Justo ayer fue el evento de fundarse, ¿verdad? Sobre o hace poco la parte del sello de responsabilidad social empresarial. Sí. Yo hace 25 años, yo ya le decía a la gente, tenemos que hacer algo por nuestra comunidad, por nuestra sociedad, porque las empresas son como otros ciudadanos, solamente que son ciudadanos corporativos. Entonces, eso fue tal vez uno de los retos más grandes que he tenido en la parte de empresa privada. Pero también creo que es donde más uno puede aprender, porque rápidamente uno tiene que producir mes a mes, semana a semana, según las metas, entonces uno aprende muy rápidamente. Jackie, yo tengo que preguntarte, a lo largo de tu carrera, ¿has encontrado alguna debilidad? O sea, has hecho un assessment, una evaluación tuya. ¿Y has encontrado alguna debilidad que has dicho, esta debilidad tengo que corregirla, aprender algo para mejorarla, llegarla a un mínimo aceptable? ¿Cuál es esa debilidad que Jackie Fogli ha dicho, ajá, la encontré? Y posiblemente ya la nivelaste o estás trabajando en ella. Muchas veces, y creo que esto tiene que ver con la crianza en Honduras de las mujeres. Creo que una debilidad con la cual he luchado toda mi vida, y mucha gente cree que no, pero es el sentirte que ¿qué pensará la otra gente de mí? ¿Verdad? Porque cualquiera, y a mí que no me diga nadie, pero la gente sí piensa. Uno se levanta en la mañana y que cómo me pega el pelo, que estoy el otro, que qué voy a decir y todo. Muchas veces a mí tengo este balance dentro de mí y a veces las cosas que me enojo tanto o me apasiona tanto que no me importa lo que va a pensar la gente de mí en ese momento, pero sí, y en inglés se llama second guessing, que uno mismo se duda de sí mismo. Yo creo que es algo con que he luchado toda mi vida en diferentes momentos de mi vida cuando no me he sentido muy segura de mi posición, entonces te atacan esas dudas. Otras veces estás como más como confortable en la posición que estás, entonces ya no te ataca tanto, pero eso es algo que es una cosa constante y para las mujeres sé que es mucho más que para los varones. Es el tipo de crianza y yo muchas veces a la gente le digo desde chiquitos que ustedes tienen que decirle a las niñas que ellas pueden, porque es para que tengan ese chip desde que estén jóvenes. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Cómo definirías tu estilo de liderazgo?
Alguien me dijo una vez, usted pregúntele cómo define el estilo de liderazgo, no al líder, pregúntele a todos los que trabajan con él. Es muy difícil hacer eso. Yo le tengo que preguntarte, ¿cómo definirías tu estilo de liderazgo? Amor, rigor. Si yo, los que te conocemos y los que sabemos que estuviste en la academia militar, sabemos que eres una persona firme, eres una persona directa, eres una persona enfocada. ¿Cómo podrías autodefinir tu estilo de liderazgo? El mío es participativo. A mí me gusta, y en todos mis equipos, a mí me gusta escuchar la opinión de todas las personas, que nadie se sienta que no se le esté escuchando. Pero una vez que se toma la decisión, vamos enfocados todos en una sola dirección. Ese es algo y cuando las personas simplemente pierden el foco, sí me sacan de mis casillas. Entonces, como yo le digo, yo quiero escuchar a todo el mundo, pero una vez que hemos decidido, no se me vayan por la tangente. Decidimos esto y vamos a llevar a cabo esto. Si necesitamos cambiar en el camino, pues volvemos todos a escuchar la opinión de todos del cambio y nos vamos para adelante. Usualmente también uno eso solo lo puede hacer trabajando con grupos más pequeños, pero de veras que es muy sano que uno tenga pocos personas que se reportan directamente a uno como líder, que tiene que dejar que los equipos trabajen entre sí y que solamente sean pocas personas que lleven la voz o la opinión de los diferentes grupos para que se pueda decidir y no se quede inoperante la organización. Extraordinario consejo. Creo que ha sido muy claro, ha sido incisivo. Me parece que a veces perdemos esa dimensión. El mismo Jeff Bezos de Amazon, tiene un concepto de que los equipos, él los calcula, sus equipos, en función de la pizza que van a comer. Bien simpático, porque dice, si se puede alimentar con una pizza, está bueno el tamaño del equipo. Si se necesita más de una pizza, entonces ya se complica. Ahorita que estabas contando eso, me parecía que estaba escuchando lo que Bezos dice. El tiempo ha pasado, hemos aprendido muchísimo. Yo tengo que hacerte la pregunta que le hacemos a cada uno de nuestros distinguidos invitados especiales. Al final es la misma pregunta, pero las respuestas lógicamente son diferentes, enriquecedoras, muy individuales. Si yo tuviera que preguntarle a la Jackie Foglia hoy, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es ese algoritmo que la ha llevado de A a B a donde está sentada hoy? ¿Qué me podrías decir que es? Creo que es fe en mí misma. Yo sí he pensado, a pesar de que de lo que te dije antes, que sí, a veces dudo de mí misma, pero también tener fe en mí misma, que yo estoy donde tengo que estar y que tengo que aportar constantemente en este momento para hacer un entorno mejor, tanto en mi familia como en mi comunidad, en mi trabajo y en mi país. Jackie, no tenemos cómo agradecerte que hayas hecho un espacio en tu agenda y que nos hayas dado una clase, una cátedra, no solo de lo que aprendiste con tu formación académica de primer nivel, sino con lo que has puesto en práctica, que lo has dicho a lo largo de toda tu carrera profesional. Y estoy seguro que hay mucha Jackie por venir. Eso no me queda la menor duda. Gracias por estar con nosotros. No, y muchas gracias, Jorge. Ha sido pues también enriquecedor. A veces esas preguntas que haces te hacen volver varias décadas atrás y escudriñar dentro de uno mismo. Pero te agradezco mucho y espero que haya podido contribuir un poquito con mi ejemplo de vida a otras personas. Completamente. Lo has hecho de una manera especial. Gracias, Jackie. Gracias a todos y cada uno de los miembros del equipo técnico que hacen posible que lleguemos a donde usted nos recibe, y sobre todo gracias a cada una de las personas que se toma el tiempo de aprender en nuestro programa. Gracias.